Hoy hablaremos del iter criminis o camino del delito. Este concepto fue creado por la doctrina jurídica para que en derecho penal podamos distinguir las fases en las que se divide el proceso de antes y durante la comisión de un delito. Yo soy Alma Zárate, este canal es de información jurídica básica y confiable en palabras simples para todos. Te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas ningún video y comenzamos. El iter criminis contempla que antes de producirse el resultado típico, o sea, la comisión de un delito, el sujeto activo, la persona que comete el delito, debe pensarlo antes, lo premedita, lo planea hasta que lo ejecuta. Les los voy a explicar porque existen dos fases, la fase interna y la fase externa. Esto obviamente el iter criminis no se contempla en los delitos imprudenciales y hago este pequeño paréntesis para que no se vayan a confundir si están estudiando derecho o están repasando o se quieren enterar al respecto. Como concepto general de la fase interna del iter criminis es que esta sucede todo el tiempo en la mente del sujeto activo de la comisión del delito, que en este sentido todavía no es el sujeto activo porque no hay un delito cometido aún. No ha cometido un delito esta persona, por lo que sería la fase interna ocurre todo el tiempo en la mente de la persona a la que se le está ocurriendo cometer un delito. Y esta fase realmente le interesa muchísimo más a la criminología que al derecho penal porque esta fase no es punible. Esta fase no se puede castigar y obviamente no se puede comprobar porque todos son ideas de la persona que está pensando en cometer un delito. Sin embargo, es una fase muy importante y que todos modos tenemos que estudiar, por ejemplo, si eres un abogado penal y además criminólogo o algo por el estilo, porque a la criminología le interesan los antecedentes mediatos del delincuente, si es que sí comete el delito, para saber el por qué y poder tener una verdadera prevención de las comisiones de los delitos. Y al derecho penal le interesan más las cuestiones inmediatas antes de la comisión del delito, o sea, la fase externa que ahorita lo vamos a ver a detalle. En este sentido, la fase interna, como resumen práctico, es todo lo que sucede en la mente de la persona a la que se le quiere ocurrir a cometer un delito. No la sanciona el derecho penal, sin embargo, es muy importante para la criminología porque puede evitar la comisión de delitos mediante el estudio de estas personas. A su vez, la fase interna del iter criminis se divide en 3 etapas y se las voy a explicar muy simple. La primera sería la ideación. Yo lo resumo como cuando a la persona se le ocurre cometer un delito. Es cuando dice, se me ocurre robar, se me ocurre cometer homicidio, se me ocurre tal cosa, tal cosa, tal cosa. Pero todo se mantiene en su mente. La segunda etapa es la deliberación. Es cuando esta persona que tiene en su mente tal idea pondera pros, contras, pone en una balanza, piensa me conviene, no me conviene, qué gano con la comisión de este delito, qué satisfago dentro de mí, etcétera. Todo basado en su criterio, y esto nos lleva a la última etapa, que sería la resolución. Cuando esta persona decide si sí cometer el delito, ya con este previo análisis que hizo a su criterio, o si definitivamente no va a cometer el delito. En ese sentido, si la persona decide no cometer el delito, hasta aquí queda esa persona. Obviamente por eso esa fase no es punible, por eso el derecho penal no la puede castigar, porque todo queda como una idea criminal dentro de esa persona, que se le ocurre, que planea más o menos si sí o si no, que dice pros, contras, y ahora al final decide que no. En ese sentido, hasta ahí queda, no es punible, pero sería recomendable que esta persona asistiera con algún profesional, un psicólogo o algo por el estilo. Esta es la fase que estudian los criminólogos a fondo. Ahora hablaremos de la fase externa del iter criminis, que también consta de 3 etapas a su vez. Voy a tratar de ser más pausada en este apartado y de todos modos ya saben que cualquier duda la respondo directamente en los comentarios y pueden seguirme en Instagram, donde también hago videos breves de Reels, en Facebook, que hago por lo menos un en vivo mensual, aviso con tiempo por supuesto, pero estén pendientes. Ahora sí, comencemos. La primera es la manifestación. Es cuando a la persona
que después de la resolución decide sí cometer el delito en la fase interna, que dice sí me gusta la idea, la empieza a manifestar, empieza a comentar, a decir quiero cometer tal delito, voy a hacer tal cosa, etcétera. Esta etapa no es punible. Sin embargo, si está manifestando cometer el delito contra determinada persona y le está diciendo a esa determinada persona quiero cometer homicidio hacia tu persona, vulnerar el bien jurídico que es tu vida, matarte prácticamente, aunque esta etapa en teoría no sería sancionada por el derecho penal, es de preocuparse, y con este simple hecho en la fase externa del iter criminis, la víctima podría, según el estado de la república en el que se encuentre, yo vivo en Zapopan, Jalisco, podría, por ejemplo, pedir ya medidas precautorias o algo por el estilo. Sin embargo, aún no es punible. Solo manifiesta la voluntad de delinquir. Puede ser con que alguien lo escuche, por ejemplo. A lo mejor no está amenazando a nadie, no le está diciendo a nadie que va a vulnerar su vida, etcétera. Pero ya estamos en una fase más avanzada. Por algo es la fase externa y es la primera etapa, manifestación. La segunda etapa de la fase externa del iter criminis es la preparación. Esta se forma por los actos que comete el sujeto con el propósito directo de ir encaminados a poder cometer el delito que ideó. Les voy a poner dos ejemplos, uno con homicidio y uno con secuestro. Supongamos que esta persona en su iter criminis, en la etapa interna, decide que va a cometer el delito de homicidio, y para eso necesita un revólver, una pistola de determinado calibre o etcétera, incluso un tipo de arma blanca, y quizá esta persona no la tiene. En su fase de preparación va a hacer todo lo posible por conseguir esta arma para poderla obtener, por ejemplo. Y en el otro ejemplo de secuestro, esta persona que en su iter criminis decide cometer el delito de secuestro y privar de su libertad personal a alguien, va a buscar en qué predio los va a tener, a lo mejor va a llegar deliberadamente a un inmueble ajeno, etcétera. Y aquí, ojo, la etapa de preparación no es punible en teoría. Sin embargo, si los actos que comete este sujeto activo que decide cometer los delitos o el delito, si estos actos que comete el sujeto son delitos por sí mismo, por ejemplo, el tener un arma cuando sea ilegal va a incluir una sanción, el llegar a un inmueble ajeno va a incluir una sanción y probablemente también va a ser un delito. Estos ejemplos los pongo para que sepan que los actos preparatorios que cometa la persona que quiere cometer este delito, el sujeto activo, puede que estos actos por sí mismos no revelen qué delito quiere cometer, sin embargo pueden ser delitos a su vez. Y la tercera etapa de la fase externa del iter criminis es la ejecución. Esta consiste en la realización de los actos que llevan a la comisión del delito, o en palabras más simples, cometer el delito. Esto puede terminar en consumación o en tentativa. Y el siguiente video vamos a hablar acerca de la tentativa punible, tentativa no punible. Escríbanme en los comentarios todas sus dudas, etcétera, y yo voy a estar para apoyarlos en cualquier cosa. En esta etapa de ejecución, pues es prácticamente, si terminamos en consumación, es que el delito se haya cometido, que el plan de este delincuente, sujeto activo, haya salido a la perfección y su fase interna del iter criminis se haya logrado, o a lo mejor no perfecto, pero el objetivo se haya cometido. Si era homicidio, si privarle de la vida a la persona; si era secuestro, si privarle de su libertad personal a la persona, etcétera. Y en tentativa, les digo, hablamos a detalle en el siguiente video. Recuerden suscribirse al canal. Este canal es de información jurídica básica y confiable en palabras simples para todos. Yo soy Alma Zárate, síganme en mis redes sociales. En Facebook estoy como Alma Zárate en mi página, en Instagram como Alma Zaratec, en Twitter como Alma Zaratec 9, y yo los leo en todas las plataformas. Muchas gracias por estar aquí. Estoy feliz de que ya somos poquititos más de 500 suscriptores.
Muchas gracias por todo, tienen todo mi cariño, aprecio y dedicación en esto. Me había tardado un poquito porque mi cumpleaños fue en septiembre, entonces me tomé un break semanal. Pero estoy aquí de nuevo y vamos a continuar un video a la semana por lo menos. Y si lo logro, hasta 2. Nos vemos pronto, cuídense, les mando un abrazo afectuoso y mis mejores deseos. Excelente estudio para todos.